tiempo hemos estado orando la oración al Creador, que nos presenta el Papa Francisco al final de su encíclica Fratelli Tutti. Así que lo vamos a orar juntos, y luego de eso vamos a dar de inmediato el pase a Lorena, para que nos acompañe en este último espacio de diálogo, de reflexión en torno a la Fratelli Tutti. Entonces vamos a recordar que siempre estamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oramos juntos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, pobreza, violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien, la belleza y el semblanza de cada uno, para estrechar la unidad de proyectos comunes, esperanzas compartidas. Amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, entonces, nos ayude y nos anime a poder vivir esta oración de fraternidad en cada acción, en cada pensamiento que realizamos durante nuestros días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quedamos con Lorena, que nos va a acompañar en este último encuentro. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que, bueno, ha sido como súper fructífero todos estos viernes, y agradezco también la paciencia que han tenido conmigo. De ir escuchando estos temas, pero yo creo que, y a mí me ha encantado que hemos podido ir aprendiendo juntos y juntas, sobre todo luego en el trabajo, en equipo. Bien, Dani, dale nomás para ir presentando el tema. Yo aquí quería contarles que hice una opción en el fondo. Acá nuevamente yo siempre empiezo con este esquema que lo he presentado todos los viernes que nos hemos encontrado, porque en el fondo lo que hace es ordenarnos los capítulos para justamente buscar como una forma o un método para que ustedes puedan ir leyendo la Fratelli Tutti, porque ciertamente no podemos ver todo, imposible, quizás necesitaría un mes o dos meses más. Entonces, lo que yo voy a trabajar hoy día es el actuar. La semana pasada vimos el capítulo 4 y el capítulo 5, y ahora vamos a ver el 6, el 7 y el 8, pero principalmente voy a optar por el 8, sobre todo voy a decir algunas cosas más, porque creo que por la realidad de los oyentes, de los participantes, creo que es muy importante que volvamos a minar este tema de las religiones al servicio de la fraternidad y el mundo. Acuérdense que lo que decíamos, que el Papa organiza esta carta encíclica con el ver, que fue lo que vimos en la primera sesión, que era como la mirada que él tiene al mundo. En el segundo momento el juzgar, que fue la segunda sesión, donde
el Papa ilumina toda esta realidad principalmente con el texto del Buen Samaritano, y el actuar, que es lo que dedica gran parte de la carta, y que en el fondo la dividimos en dos momentos. Entonces hoy día vamos, como digo, voy a decir alguna cosita sobre el capítulo sexto, otro poquito sobre el séptimo, y voy a referirme un poquito más al octavo. Bien, vamos entonces a este capítulo sexto, en este actuar. Dale, Daniel. Bueno, este capítulo sexto se llama Diálogo y Amistad Social. Esto, bueno, ya el mismo título del capítulo nos lleva a decir, bueno, cuál es la propuesta de acción del Papa. Y la propuesta de acción tiene que ver con el diálogo. Aquí yo quiero hacer un guiño a Pablo VI. Pablo VI, en medio del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, él escribe un texto donde justamente trabaja el tema del diálogo, de cómo se dialoga, porque dice, Concilio Vaticano, en un momento, ¿no es cierto?, cuando lo levanta Juan XXIII, había muchos temas, y claro, había, en el fondo se trataban los temas, se conversaba, algunos querían imponerse, otros a otras realidades, etc. Entonces él decía que, bueno, lo fundamental era el diálogo, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, llegar a ciertos acuerdos. Que el tema de la amistad social, que ya lo hemos visto en el sentido de que es un concepto utilizado por la doctrina social de la Iglesia para expresar de que en nuestras relaciones sociales también tiene que estar presente el amor. Entonces el Papa Francisco empieza este capítulo sexto con una frase típica de él, de ciertos verbos, donde él dice, estas cosas son importantes. Él dice, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. O sea, en el fondo, él pone 7 características de lo que es el diálogo. Diálogo, que es palabra muy, muy utilizada, pero que a veces no entendemos su alcance. Entonces, justamente, no sé si le quieren sacar una foto a esta diapo, porque después la vamos a trabajar en el trabajo en grupo. O sea, en el sentido de que el diálogo es una tarea, ¿ya? Muchas veces no se da espontáneamente. El diálogo también es algo que se aprende. Entonces, no es que nosotros como que nos fluya dialogar, nos fluye conversar. A veces nos fluye manifestar lo que pensamos. Nos fluye muchas veces el monólogo. Nos fluye imponer nuestras ideas. Pensar que nosotros tenemos la verdad, que somos, no sé, los más formados, los que tenemos más argumentos, o en el fondo nos fluye muchas veces tratar como de ganar los debates, no sé. Entonces, por eso digo que dialogar es una tarea, y dialogar se aprende, y también se suscita. Entonces, por eso es tan importante esto en nuestra vida intraeclesial, pero también en nuestra vida extraeclesial, en nuestro trabajo, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, pero también esto es un tema que para mi gusto siempre el Papa al final termina hablando sobre la renovación eclesial. Escriba lo que escriba, siempre el Papa Francisco va a tender a eso. También es algo que ha tenido que aprender la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia estoy diciendo en la Iglesia en su historia, especialmente la Iglesia jerárquica, ha tenido que aprender a dialogar. El Concilio Vaticano II fue una expresión de diálogo con el mundo entero. Y para llegar a eso costó muchos siglos. O sea, que la Iglesia dijera, bueno, mira, no nos vamos a juntar a condenar a otros, a decir que los otros están equivocados, sino que vamos a revisarnos nosotros, vamos a hacer una reflexión nosotros y vamos a dialogar con las tendencias, las filosofías del mundo, y vamos a dialogar también con otras religiones. Entonces eso es un cambio de paradigma, el diálogo en nuestras comunidades y el diálogo también en nuestra vida social. Por eso a mí me gusta mucho ocupar los siguientes gráficos que les voy a mostrar. Dani, ¿puedes cambiar la diapo?
Bien, esto obviamente, el Papa no lo dice así como lo voy a decir yo, ¿ya? Obviamente cuando uno lee un texto siempre lo va como interpretando, pero creo de que nos ayuda a comprender lo que el Papa quiere decir cuando plantea el tema del diálogo y de la amistad social. Para dialogar se necesita cambiar de un paradigma teocéntrico a uno más bien antropológico, social, que es el que vamos a ver en la próxima diapositiva, pero voy a explicar esto. A ver, la Iglesia católica principalmente, hablemos de la Iglesia occidental, la Iglesia española, italiana, las mismas iglesias francesas, o sea, la Iglesia clásica de Europa estaba acostumbrada a ser el centro de la sociedad. Entonces, por eso lo pongo allí al centro, justamente en el círculo del medio. Y la Iglesia era la que determinaba el poder político, las condiciones laborales, el orden social en general y los grupos sociales que pudiesen existir. Entonces, ese esquema, nosotros, bueno, fue heredado por los, obviamente, ser conquistados, colonizados, etc. Y es una forma de operar todavía para muchos en la sociedad. Entonces, y ahí, en este esquema, nosotros nos escandalizamos del mundo. Decimos, el mundo está de espaldas a Dios. Claro que está de espaldas a Dios, porque ya este esquema no corre. ¿Ah? Porque ya no todos son católicos, porque ya no todos son católicos por tradición, las familias no traspasan la fe, porque en el fondo hay un cuestionamiento, hay otras formas de pensar, hay otras cosmovisiones, etc. Entonces, cuando empezamos a escandalizarnos porque los gobiernos crean leyes que van en contra de las creencias católicas, nos empezamos a poner nerviosos. Entonces, pero eso obviamente tiene que pasar porque ya este esquema no es así. Entonces nos acostumbramos a ser el centro, nos acostumbramos a que nuestros diálogos con otros, y aquí estoy hablando principalmente como ciudadanos nos acostumbramos a que nosotros tenemos la verdad. Entonces, como nosotros tenemos la verdad y todos los demás están equivocados, entonces nosotros tenemos que, desde una cosmovisión católica o cristiana, debería emanar, ¿no es cierto?, todas las leyes, todo lo que digamos, la sociedad tendría que realizar, ¿no? Entonces, este esquema todavía está incorporado en nosotros. Suele ser, digamos, un esquema todavía muy jerárquico, entonces entre eclesia también los que tienen, digamos, la última palabra siempre va a ser el ministro ordenado, y aquí me refiero principalmente al párroco, me refiero también a los diáconos en algunas comunidades, etc. Quizás la religiosa sí que está a cargo también. ¿Ya? Entonces, es un esquema, como digo, teocéntrico, un esquema donde nosotros decimos, bueno, acá nosotros somos el centro. Y la verdad es que a mí me parece que Fratelli Tutti, bueno, ya desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia en su magisterio, principalmente, quizás en unos documentos no podría decir se vuelve a este esquema, pero en general ya la Iglesia abandona este esquema y en el fondo lo que se sitúa, digamos, en el mundo de otra manera. ¿Ya? Dani, ¿puedes darle el otro esquemita? Se sitúa, para mi gusto, de esta manera. Y yo creo que como ciudadanos deberíamos nosotros considerarnos de esta manera. Como ciudadano, ¿ya? No estoy hablando ahora ad intra-eclesia, dentro de la iglesia, estoy hablando como ad extra, o sea, nosotros como católicos, ciudadanos, en la vía civil. Bueno, en la vía civil tenemos la sociedad civil, donde confluyen distintos grupos. Confluye el poder político, confluyen los grupos económicos, diversos actores sociales, nuevos movimientos sociales. Aquí yo incorporo todos qué sé yo, los artistas, los deportistas, libre pensadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y
lo que hago es poner algunos, ¿no? Y las iglesias, incluso fíjense que pongo iglesias, ya ni siquiera pongo iglesia católica, sino que diversas iglesias cristianas, diversas, u otros credos, incluso otras creencias, que podemos hablar hoy día de la nueva Acrópolis y otras denominaciones que están presentes, ¿no? Entonces, desde este esquema, y es que lo que es para mi gusto, cómo uno se instala en el diálogo, y que lo plantea el Papa Francisco, uno no se plantea con la verdad absoluta, sino que uno se sienta a la mesa. ¿Ah? Esta idea de sentarse a la mesa, y se sienta a la mesa a dialogar, se sienta a la mesa a aportar. Esto no significa, dice el Papa, ser una iglesia laica, ¿ah? O sea, en el fondo de concederle al otro todo, que nosotros estamos de acuerdo con todo. No, nosotros tenemos una identidad, ¿ya? Nosotros tenemos una identidad, tenemos una visión, tenemos todo lo que ha sido la enseñanza social de la iglesia, y eso hay que mantenerlo. Pero desde esa identidad, nosotros en el fondo lo que hacemos es aportar a la sociedad civil. Y nuestro aporte, y aquí es donde yo digo donde hay un cambio de paradigma, nuestro aporte suele ser tan valioso como el poder político, como grupos económicos, como diversos actores sociales. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo en la sociedad nuestra opinión va a ser igual de importante? Perdonen que como aquí, no sé, de un grupo LGTB, ¿no es cierto?, del grupo de homosexuales, no sé. Sí, o sea, en la sociedad civil todos tienen un lugar importante. Nosotros lo que hacemos es aportar desde ese lugar importante. ¿Ah? Desde nuestro lugar. Entonces, y desde allí se va construyendo, ¿no es cierto?, la sociedad civil. Que habrá leyes que en el fondo a nosotros no nos gustan, no forman parte de nuestras convicciones, bueno, no las tomamos, ¿ya? No las tomaremos, no las seguiremos, qué sé yo, pero nosotros lo que hacemos es que aportamos desde lo que somos. ¿No? Y cada grupo aportará desde lo que somos. Entonces, la idea es que nadie se impone, sino que, siguiendo también una frase de la doctrina social, nadie se impone, sino que todos se proponen. ¿No? Entonces alguno podrá decir, bueno, pero hay otros grupos que se imponen con la violencia. Claro, nosotros aportamos desde un pacifismo radical. Yo creo que el mensaje desde la Iglesia Católica siempre ha sido el pacifismo radical. Alguno me dirá, me acuerdo haciendo clase, dirá, y profe, y las cruzadas, ¿no? Siempre me sacan ese tema. Bueno, claro, ahí no hubo una opción de pacifismo radical. Pero en general, ¿no es cierto?, siempre el mensaje del magisterio, de los papas en estas últimas décadas, corresponde al tema de la paz, construir la amistad social y construir la paz. Entonces, yo digamos, expreso lo que el Papa Francisco quiere expresar con el tema del diálogo a través de este esquema, y lo pongo así porque en Chile hoy día tenemos, ¿no es cierto?, todo un movimiento social, estamos de cara a una nueva constitución, tenemos este fin de semana primaria, en fin, tenemos una actividad política importante, interesante. Entonces es como nosotros nos situamos en el fondo de hoy día como ciudadanos. Yo creo que el católico de hoy día tiene que aprender a ser ciudadano, y eso significa conocer los documentos del magisterio e ir haciendo también nuestras propias aplicaciones, no ser ciudadano por decreto, sino que uno va aprendiendo, ¿ya? Y en general, ¿no es cierto?, bueno, la Conferencia Episcopal de Chile siempre ha llamado a votar, siempre ha llamado a la participación, nunca ha llamado a restarse, por ejemplo, un proceso político, sino que al contrario, siempre ha abogado por la participación de los católicos en la política y en la vida social del país, ¿ya? Así que bien, yo les dejo este esquemita como diciendo, bueno, somos uno más de este tejido social, pero en ese ser uno más, nosotros lo importante es que seamos el aporte, ¿eh? Un poco quizás tomando el evangelio del Señor, cuando dice que la sal, ¿no es cierto?, tiene que ser sal, somos la sal del mundo, ya está bien, pero la sal para salar es poquita, ¿no es cierto?, en una cazuela es más importante la carne, la papa, pero nosotros en eso, por así decirlo, superfluo que podría ser la sal, tenemos que ser sal, porque si no la cazuela no tiene sabor.
¿no? Entonces, yo creo de que es una manera de entender la ciudadanía y también de ser humildes en el papel que nos toca. Bien, sigamos, Dan. El capítulo 7, el Papa pone los caminos de reencuentro. Bueno, aquí también desprende el tema desde el diálogo, ¿no? Dice, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Acá yo el que les invito a leer este capítulo, es muy interesante, sobre todo aquellos que tienen más sensibilidad, por ejemplo, con el tema que se habló aquí en Chile tanto tiempo, el tema de la reconciliación, ¿no? Todo este proceso del tiempo de la dictadura cívico-militar, a pasar al tiempo de la transición a la democracia, donde quedaron, como dicen allí, heridas a los detenidos desaparecidos, heridas en los exiliados, etc. Si hay alguno que le interesa el tema, lea esto, es algo muy interesante, porque en el fondo lo que dice el Papa, que me gustó mucho esta frase, ¿no? Artesanos de paz, o sea, en el fondo el artesano va construyendo con sus manos y va construyendo de a poco, hay que tener paciencia, etcétera, ¿no? No se puede hacer un decreto de dar vuelta a la página, ¿no? Que algunos, los discursos políticos de repente escuchamos, no, si aquí hay que dar vuelta a la página, o ya mira, no, aquí hay que perdonar, así como que fuera una cosa por decreto. Esto lo dice el Papa, no lo digo yo, que en el fondo acá se trata de generar procesos de sanación y de reencuentro y de reconciliación. ¿Ya? Uno, dice el Papa, uno no puede pedirle a alguien que ha perdido su padre, su hijo, etcétera, decirle no, aquí hay que dar vuelta a la página y lo que queda es perdonar para seguir construyendo el país. No, lo que se necesita es justamente hacer estos procesos de sanación, y de reconocimiento también a lo que fueron las víctimas de ambos partes también, ¿no? Entonces es interesante como para construir esa parte de nuestra historia de Chile que todavía nos sangra, que todavía, digamos, está presente, pero como decía, con una forma de entender, digamos, la vida social dentro de un pacifismo. Cuando fue el estallido social, conversando con distintos académicos, gente más partidista, política, me decían, sí, en el fondo la gente se escandaliza la violencia, me decía, pero los grandes cambios siempre han sido con revoluciones. Eso hay que darle una vuelta, ¿ya? Si hace falta, ¿no es cierto?, destruir el país o matar gente para que podamos tener una sociedad con derechos, ¿ya? Insisto, el camino del magisterio siempre ha sido la paz, ¿no? Entonces, bueno, eso va a haber que darle una vuelta. Ahora, también hay que darle una vuelta al tema de la paz en nuestras propias comunidades, ¿no? Porque a veces pasan cosas en nuestras comunidades, la gente a veces se pelea entre ellas, o pasa algo, no sé, alguna situación X con algún ministro, con un grupo, etcétera, y como que las cosas, siempre decimos el tiempo va a curarlo todo, o sea, nunca enfrentamos la situación, o sea, nosotros que deberíamos ser los próceres de la reconciliación y creer en el perdón y la reconciliación, muchas veces en nuestras relaciones interpersonales no creemos, y como típicos chilenos, no enfrentamos las cosas, o sea, llegamos y las cosas pasan, que al embarrar la capilla, y al otro día llegamos como si nada, y hacemos lo mismo de siempre, y la cosa va pasando, pero siempre van quedando heridos en el camino, ¿no? Entonces, por eso es tan importante siempre poder propiciar estos caminos de reencuentro y reconciliación. Si son difíciles en las familias, si son difíciles en las comunidades eclesiales, imagínense lo difícil que es el proceso a nivel social. Y eso es lo que el Papa quiere en el fondo expresar con este capítulo, ¿ah? Yo no voy a entrar más por el capítulo por un tema de tiempo, ¿no? Pero un capítulo muy, muy interesante. Bien, sigamos con el capítulo 8. Ya, bueno, el capítulo 8 se denomina las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. En este capítulo, en el fondo el Papa lo que hace es analizar sobre cómo las religiones pueden aportar a la fraternidad.
y aparece 10 veces el concepto de fraternidad, que es el que yo analizo a través del esquema que les voy a presentar ahora. Daniela, ándate la otra diapositiva. Bien. Entonces aquí van a ir apareciendo algunos elementos de a poco. Entonces dijimos que las religiones, el Papa hace una reflexión sobre las religiones y cómo ellas construyen la fraternidad. Dale, Dani, va a aparecer un... le haces clic, eso. Otro clic más, va a aparecer el concepto de fraternidad. Entonces acá el Papa está hablando no específicamente de la Iglesia Católica, ni de las iglesias cristianas, sino que está hablando de las religiones en general. Entonces él dice que las religiones, ¿cómo pueden aportar a la fraternidad? Entonces dice que las religiones todas, dice, tienen ciertas raíces. A ver, Dani, dale clic, van a ir apareciendo las raíces. Primero, dice, el valor de cada persona como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios. ¿Ya? Bueno, eso nos suena más a cristianismo, a judaísmo, pero recuerden que tanto el cristianismo como el judaísmo y el islam tienen el mismo tronco común, ya que son religiones, que llaman religiones abrahámicas, o sea, el padre de la fe. Entonces, en el fondo, está esta realidad de que, o este reconocimiento de que cada persona es criatura. Y en general todas las religiones creen, ¿no es cierto?, que el ser humano proviene de Dios, ¿no? Entonces, una de las raíces es que en el fondo comunes de la fraternidad es que todos hemos sido creados por Dios. ¿Ya? Entonces, claro, antiguamente cada pueblo tenía una religión, entonces, por así decirlo, la religión valía para mi pueblo, pero ahora que estamos ya en un mundo globalizado, etcétera, aunque a algunas religiones les ha costado más que otras, es reconocer en el fondo que hay una fraternidad, podríamos decir, universal, independiente de la creencia que tengamos, el fundamento que tengamos, pero hay una fraternidad universal por ser todos criaturas de Dios. Vamos a la otra raíz. La otra raíz es que todas las religiones consideran que las personas tienen una dignidad. La palabra dignidad significa valoración, ya que yo valoro a la persona. ¿Y por qué la persona es valiosa? Es valiosa porque justamente así es criatura de Dios. Entonces, de alguna manera, bueno, en el judaísmo, ¿no es cierto?, está muy claro en cuanto a raíz judaica, ¿no es cierto?, está muy clara que el ser humano es un ícono de Dios, ¿no es cierto?, al expresar esto y decir que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en el fondo es decir que cada ser humano hay algo de Dios, por lo tanto, por eso la persona es valiosa. Y en general las religiones lo plantean desde allí. Bien, vamos a la otra raíz. La otra raíz tiene que ver con la libertad religiosa. Bueno, esto es algo que se ha ido ganando, ¿ya?, en la historia de la humanidad. En algunos momentos, y de hecho cuando el cristianismo se hace oficial en el Imperio Romano, incluso, bueno, al principio se daba la libertad, ¿no?, de que la persona podía ser cristiana y que pudiese convivir con otras religiones, pero después se decreta de que la religión cristiana es la oficial del imperio. Entonces ya aparece esta idea de que todos tienen que seguir una sola religión. Y esto se da, bueno, en distintos pueblos, hoy día en los países musulmanes, ¿no es cierto?, también se da esta idea de que todos tienen que pertenecer a una religión. Ahora, ¿por qué esto interesa tanto a los imperios, a los gobiernos, etcétera? Porque el que todos profesen una sola religión te da como un fundamento para poder construir esa sociedad. De hecho, Roma intuye, ¿no es cierto?, que el cristianismo le sirve para lograr la Pax Romana, ¿no es cierto? Entonces tener todo el imperio, por así decirlo, bajo esa creencia. Pero bueno, poco a poco, a través, ¿no es cierto?, también de la Declaración de los Derechos Humanos, la misma Iglesia Católica a través del documento del Concilio Nostra Aetate, plantea esta idea de la libertad religiosa. O sea, hoy día nadie puede ser obligado a creer, nadie puede ser obligado a tener fe o a profesar una religión. O sea, cada uno en conciencia elige la religión que quiera y que en el fondo
ve, digamos, que es algo que le puede ayudar a sí mismo. Entonces a veces nosotros, claro, a nivel macro podemos a lo mejor entenderlo, pero a veces a nivel micro nos escandalizamos que los hijos no nos salen religiosos, no profesan la fe que nosotros le hemos dado. Bueno, ahí la religión siempre está en una libertad, por eso siempre, desde el anuncio del Evangelio, siempre es una propuesta. Bien, vamos a la otra raíz. La otra raíz para construir la fraternidad tiene que ver con la apertura al Padre de todos, ¿no? En el sentido de que, como digo, el Dios Padre, Dios, aquí voy a decir algo que decía Juan Pablo I, Dios que es Padre y Madre, ¿no es cierto?, nos reúne, ¿ya? Y aquí podemos hacer el guiño también a las religiones o a las cosmovisiones de los pueblos originarios, ¿no?, que planteaban a la Madre Tierra, ¿no?, la tierra en femenino. Entonces también esa cosmovisión también debería unirnos, o sea, porque es en el fondo a través de Laudato Si, por ejemplo, porque es tan importante ese escrito del Papa Francisco, es tan importante porque justamente abre esa posibilidad de encontrarnos con este tipo de religiones que le hacen, digamos, una veneración a la tierra. El cristianismo se aleja de eso por el problema del panteísmo, ¿ah? de que el cristianismo nunca ha sido una religión de que todo es Dios, ¿no? El panteísmo, todo es Dios. En cambio, los pueblos originarios, digamos, tienden un poco a eso del panteísmo. Pero bueno, el Papa escribiendo el Laudato Si y luego quería Amazonia, en el fondo lo que hace es entrar en diálogo con las religiones, sobre todo los pueblos originarios. Sigue Dani, que hay una más sobre la raíz. La otra raíz de la fraternidad es la maternidad universal. Y aquí en el fondo, bueno, pone a María dentro de lo que sería el catolicismo, pero en el fondo, como digo, también esta maternidad universal que puede estar en diálogo, ¿ah?, con la paternidad de Dios y también con la Madre Tierra. Bien, los frutos de esta fraternidad, veamos los frutos. Los frutos de esta fraternidad en las religiones sería la justicia, ¿ya?, que tiene que ver con el tema de la igualdad, de la equidad, de abrir oportunidades para todos. O sea, las religiones deberían ayudar a que se erigiera, se construyera la justicia en los pueblos. Veamos otra más, dice el Papa. Dale. La paz, ¿ya? Las religiones son constructoras de paz. Y aquí podríamos decir, bueno, pero las religiones están en deuda, ¿no? ¿Cuántas religiones o luchas religiosas en el fondo han habido guerras, han habido conflictos? Últimamente igual, ¿no es cierto? En el Medio Oriente siempre hay conflictos que ahí se combinan temas religiosos y políticos, ¿no? Pero justamente este encuentro del Papa que origina Fratelli Tutti con el imán, ¿no es cierto?, hicieron ellos un compromiso justamente de paz, ¿no? Entonces aquí en el fondo las religiones tienen harto que ayudar en ese sentido. Otra más, otro fruto sería la igualdad, ¿ah?, que tiene que ver también con el tema de la justicia, pero que en el fondo es considerar que todos los seres humanos tenemos un piso común, ¿cómo se dice?, un denominador común, que es que somos iguales, ¿no es cierto?, en derechos y deberes. Otro más, el tema de la unidad, ¿no es cierto?, también es un tema, o sea, justamente las religiones ya no están pensadas desde las trincheras, ¿ah?, que yo te tiro, ¿no es cierto?, bombas a ti, tú me tiras a mí y empezamos a pelear, sino que justamente las religiones lo que deberían hacer es buscar caminos de unidad, sobre todo en una sociedad que, si nosotros vemos las estadísticas, en un momento el mundo católico se estancaba, ¿no?, más bien, y en Chile empezaba a crecer las iglesias evangélicas. Hoy día nosotros podemos decir que
partiendo de la estadística, que hay un cierto estancamiento en ambos, en el mundo católico, en el mundo cristiano, aunque igual, ¿no es cierto?, hoy día en Chile todavía se habla de un 80%, si uno suma ambas, algunas otras religiones que todavía en Chile no están tan, digamos, presentes con tanta fuerza, ¿ya? Pero sí lo que ha ido ganando terreno poco a poco ha sido las creencias no teístas, o sea, los jóvenes se consideran más bien ateos, agnósticos. Entonces, las religiones, en cuanto a creencias teístas, o sea, en cuanto a que creen en un Dios, deberían justamente poco a poco, o sea, unirse más, porque si sigue la tendencia como está, en el fondo, más que iglesia católica, iglesias cristianas, iglesias pentecostales, así que va a llegar un momento en que en las estadísticas o en la visión de la sociedad van a haber visiones teístas y visiones no teístas. Entonces, por eso es muy importante. Cuando digo teísta, es que creen en un Dios. No teístas son aquellos que no creen en Dios. Entonces, por eso es tan importante el tema de la unidad. Ya lo decía en algún momento, yo no sé, en la primera encuentro, si alguna vez en la capilla o la parroquia han tenido la experiencia, por ejemplo, de hacer un momento de oración con la iglesia pentecostal que está en la esquina, o algún día te has tomado un té, ¿no es cierto?, con el hermano evangélico, o algún día, ¿no es cierto?, los coros han compartido un momento de alabanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente uno dice, bueno, esas pequeñas cosas, esos pequeños encuentros, ese gesto de atravesar la vereda, ir a tocar la puerta y decir buenas tardes, es importante para construir la fraternidad. Bien, vamos a la otra, Dani. Y la promoción humana, o sea, también las religiones en todas las partes del mundo tienen instancias de comedores, de ayuda a los niños, de ayuda a las mujeres, etc. ¿Ya? En la India, por ejemplo, donde el mundo católico es mínimo el porcentaje, ahí la hermana Teresa de Calcuta con su hermana, con su congregación que forma, ¿no es cierto?, su trabajo es reconocido por todo el pueblo, ¿no? Entonces, incluso en lugares donde no hay gran cantidad de católicos, la iglesia se hace presente, la iglesia católica, a través de la promoción humana, pero también tenemos otras iglesias que también se hacen presentes. Por ejemplo, en Valparaíso es conocido ahí en el barrio Puerto, el Ejército de Salvación, ¿no?, como hace años que tiene allí una obra social. Entonces, eso también, digamos, serían frutos, ¿no es cierto?, de las religiones, el construir espacios de promoción humana. Y aquí voy a decir algo que puede sonar feo, pero aquí no nos podemos estar peleando los pobres, ¿ya? O sea, en el fondo aquí la idea es que cada uno vaya haciendo su trabajo, y por qué no en conjunto. Aquí recuerdo al cardenal Silva, ¿no es cierto?, con el Comité Pro Paz, al principio de los años de la dictadura, con mucha violación a los derechos humanos. Antes de la Vicaría de la Solidaridad se erige, ¿no es cierto?, este Comité Pro Paz, que justamente ayudó en ese momento a las familias que tenían desaparecido a sus familiares, ¿no? Se tuvo que disolver porque por petición, digamos, en ese momento de Pinochet, pero al principio fue una instancia ecuménica e interreligiosa. Entonces, son, digamos, instancias que se podrían perfectamente trabajar juntos en forma intereclesial e interreligiosa. Bien, vamos a la otra. Bueno, y finalmente es decir que, o sea, prefinalmente, decir que esta fraternidad es golpeada, este tronco se puede dañar, puede haber hongos, ¿no es cierto?, que sobre todo tiene que ver, el Papa hace como en este último capítulo, el capítulo 8, como una síntesis de lo que fue el capítulo primero, las políticas de integrismo y división, sistema de ganancia insaciable, tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. Bueno, la fraternidad se golpea, ¿no?, con todas esas cosas, y sobre todo, digamos, lo que son las religiones, cuando hablamos de políticas de integrismo y división, o tendencia ideológica, aquí hay que tener mucho cuidado con los fundamentalismos, ¿ah? Los fundamentalismos en las religiones son tremendas,
cuando justamente volvemos al tema de la verdad absoluta, cuando me creo portador de la verdad absoluta, o me hago, ¿no es cierto?, intérprete de lo que Dios quiere para, ¿no? Por eso están, a mí cuando alguien dice, bueno, que lo que Dios quiere para nosotros, yo tiemblo, porque en el fondo, como dice la Escritura, ¿quién ha discernido, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios, ¿no? En uno de los libros de la sabiduría. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con los fundamentalismos. Bien, y ya como por último, el Papa entrega un camino para la fraternidad y un camino para que las religiones transiten, ¿ya? El primero de ellos, dale Dani, es la opción por los pobres. Él al final dice, bueno, me ha inspirado esta carta a personajes como Martin Luther King, como Gandhi, se me olvidó porque era un obispo luterano. Pero en el fondo él habla de Charles de Foucault, que justamente se quiso hacer pobre en medio de los pobres y vivir conociendo la realidad de los más necesitados, de los más pobres. Entonces, cuando la fraternidad tiene rostro, las cosas van cambiando. Cuando hablamos del mundo pentecostal, por ejemplo, y conocemos a un pentecostal, cuando conocemos a, qué sé yo, un anglicano, a un testigo de Jehová, ¿no? Tiene rostro, empieza a tener rostro, empieza a ser una persona concreta que también vamos conociendo. Por eso la opción por los pobres, no solamente, siempre lo decimos, la falta de dinero, la escasez, sino que también tiene que ver con las pobrezas existenciales. Y ahí, bueno, también el Papa Francisco, ya por otra cosa estuve revisando este documento que le escribe al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, en el 2018, en razón de cuando se destapa todo este tema de los abusos, dice que una de nuestras responsabilidades es la altanería, ¿no? O sea, en ese sentido, la iglesia pobre para los pobres, que también decía el Papa Francisco, tiene que ver con la humildad, ¿no? La humildad de ponerse al servicio de todos y todas y caminar. Y en el fondo, el Papa termina, ¿no es cierto?, hablando de eso, de la opción por los pobres. Dale, Dani, la última. Pero en el fondo lo que hace es decir, bueno, ojo, ¿no?, que aquí nosotros somos una religión encarnada. O sea, el Señor se ha hecho carne, Jesús se ha hecho carne, como dice el Evangelio de Juan tan hermosamente, puso su morada entre nosotros, acampó entre nosotros, habitó entre nosotros. ¿Ah? Y de repente nosotros queremos habitar el cielo y Jesucristo vino a habitar la tierra. Entonces de repente nosotros mismos tenemos ahí una dicotomía, en el sentido que es verdad que somos ciudadanos del cielo, ¿no? Pero en el fondo el cristiano vive con los pies bien puestos en la tierra y la cabeza en el cielo, ¿no? Con la esperanza, obviamente, ¿no?, en la vida eterna. Ya vamos a empezar el Adviento, ¿no?, y estamos como contemplando ese misterio. Pero no podemos olvidar de que el Señor se encarnó y vivió todas nuestras realidades, las sufrió, qué sé yo, etcétera. O sea, se puso a caminar entre nosotros. Ya lo decía el Concilio Vaticano, que la Iglesia es la comunidad que camina, ¿ya?, en medio de la comunidad social, la comunidad civil. Bien, vamos al trabajo en grupo, que sería ya lo último. El trabajo en equipo. Aquí en el fondo, bueno, es una reflexión que se plantea sobre nuestra comunidad eclesial. Yo en el fondo hice 3 preguntas en razón de estos 3 capítulos que vi brevemente. La primera tiene que ver con el tema del diálogo. Dialogamos en nuestras comunidades, como decía, el diálogo es una tarea, es algo que se aprende también. ¿Cómo podemos motivar el diálogo en nuestras comunidades? Ya, y aquí estoy hablando del consejo parroquial, estoy hablando cuando nos reunimos a organizar cosas, o nos reunimos a rezar, etcétera, ¿no? O sea, cómo podemos en el fondo abrirnos al tema del diálogo, a la escucha, acercarnos al otro, valorar lo que el otro dice, porque de repente escuchamos lo que el otro dice, pero ya tenemos la respuesta, o bien ya que hable, como va a decirle que participó, va a hacerle ver que participó, pero en el fondo ya las decisiones están tomadas.
O sea, ahí hay mucha cosa que ver, ¿ya? Y en el fondo ser sinceros, o sea, a veces nos cuesta hablar de nosotros mismos, o sea, siempre hablamos de la parroquia al lado, o de lo que pasó en el Vaticano, etcétera, ¿no? O sea, hay que partir de uno mismo para poder hacer los grandes cambios. La dos es cómo propiciamos la reconciliación en nuestras comunidades, lo que decía, ¿no? A veces pasan cosas, hay roces entre nosotros, bueno, propiciamos esa reconciliación. Claro, porque decimos es importante confesarse, decimos ya, pero ese sacramento de la reconciliación, cómo tiene su connotación práctica, cómo se visibiliza en la comunidad, ya también es importante. Y la tres, cómo podemos construir puentes hacia el encuentro con otras confesiones cristianas, religiosas y no teístas, ¿no? O sea, porque en el fondo sabemos, los líderes religiosos se reúnen, rezan juntos y todo, pero muchas veces todavía, por así decirlo, los creyentes, los fieles de a pie, todavía no sé, pues discuten en la esquina de la plaza, ¿no? Entonces, eso no, ya en este mundo, o sea, bueno, desde antes Fratelli Tutti, pero desde ahora en adelante, o sea, no puede ser, o sea, nosotros no podemos odiar el evangélico, ni al testigo de Jehová, ni ponernos a pelear solamente con él, o sea, o con ella. Necesitamos crear estos puentes con otras confesiones, no solamente en lo personal, sino también comunitariamente. Y por eso puse confesiones cristianas, religiosas, ¿ya? Porque en el fondo, y ahí estoy hablando de los no cristianos, y no teístas, o sea, gente que en el fondo no cree en Dios, pero que igual, ¿no es cierto?, su forma de pensar, su cosmovisión, también no tiene por qué no ser valiosa y que también ayuda a construir también la fraternidad. Bien, ese es el trabajo propuesto para hoy día. Daniela. Entonces ponemos atención a estas preguntas que se nos han presentado. Muy bien. Entonces, como cada semana, ustedes aceptan el ir a trabajar en los grupos pequeños. Vamos a dialogar ahí estas preguntas que nos ha preparado Lorena, propiciando que todos tengan un espacio para poder dialogar. ¿Ya? Traten de ir midiendo los tiempos para que todos puedan trabajar. Que una persona de ustedes vaya tomando nota de las ideas principales para que cuando regresemos las puedan ir escribiendo en el chat. ¿De acuerdo? ¿Sí? Súper. Entonces, a prepararse para irnos a los grupos de trabajo. Entonces, una persona por grupo va a escribir en el chat las conclusiones que llegaron. ¿Ok? Yo voy a escribir, ya. Muy bien. Aquí entonces ya van apareciendo los trabajos que realizaron en sus grupos. Lore, te Gracias, voy a Lorena. entonces. Nelson. Aquí vamos a ir leyendo. Dice, por lo general, el diálogo es funcional, falta escucha, dice un grupo. Los diálogos en nuestras comunidades deben ser sinceros y fluidos, efectivos, aunque duela, pero hay que trabajar verdad con caridad, dice una comunidad. Otra comunidad dice propiciar el encuentro con nuestros hermanos, acoger a nuestros hermanos de otras religiones con humildad, valentía para enfrentar los conflictos con respeto, buscar el motivo del desencuentro, salir de la comodidad y enfrentar la situación con valentía. En las parroquias debe haber más integración de los grupos, dejando de lado los carismas y centralizándose en Dios. Él es el centro. Información muchas veces trae poder. No se informa bien en muchos casos. Aceptar al otro, aceptar las opiniones, conocer bien a la gente, interactuar, escuchar. En la actualidad estamos haciéndolo a través de grupos de WhatsApp online, tratando de ser neutros, buscando a Dios como nuestro Padre por encima de todo, de todos nuestros problemas. Y la número 3 pusieron escucharlos, tener disposición a la escucha e ir conociendo a las personas.
aprender a respetar nuestras creencias si nos une un mismo Padre. Otro grupo nos dice, en la número 1, sí, con diálogo permanente. Número 2, fomentando la comunicación con actividades grupales. Y número 3, con invitaciones a las otras comunidades con un sentido abierto. Aquí otra comunidad, como respuesta a la pregunta número 2, dice abiertos a las realidades y a las otras personas. Empatía, el diálogo es un proceso, tener la verdadera intención. Otra comunidad dice la reconciliación podemos lograr por medio del perdón y humildad. Dejar ayudarte y aprender de él. Otra comunidad nos dice, nuestro grupo determinó que el diálogo existe en algunas parroquias, porque lo que existe es comunicación en base a la información, lo que no permite el diálogo. También influye el abuso de poder de los distintos cargos cuando no se da el diálogo. Pregunta 1, motivar el diálogo respetando lo que el otro dice a partir de lo humano. Mirar el mañana y ver el pasado con reflexión. Esta encíclica nos muestra un antes y un después, sobre todo en los consejos pastorales. El diálogo debe ser transparente. La esposa de Jorge Paredes, Jorge, ¿cómo se nos ha ayudado a la reflexión en esta situación. Va creciendo con otro. La primavera. Cuéntame. La reconciliación es necesaria para nosotros y para Dios. Número 3, puentes, buscar los puntos comunes, no creerse dueño de la verdad y buscar la unidad en el amor y el servicio con igualdad. Hay un buen nivel de diálogo con grupos pequeños, a nivel de comunidad en general. Se hace difícil el coordinar los tiempos. Para motivar el diálogo deberíamos hacer encuentros generales más frecuentes. En la número 2, hay una buena convivencia, muy buena disposición con las personas de la comunidad y los pequeños roces se resuelven en el momento. Para construir puentes, escuchar más a los hermanos de otras religiones, atreverse a abrirse y conversar con ellos, escucharlos, dialogar. Nidia dice que frente a la pregunta 2 hay que conversar las cosas. Si yo tengo la culpa, pedir perdón. Debemos reconciliarnos en amor con los demás. Si se retira del grupo por esa situación, tener la valentía de buscarla y volver a pedir perdón. Esas son entonces las reflexiones a las que llegaron las distintas comunidades de trabajo. Bien, muchas gracias por esta reflexión. La verdad, como digo, también es un tiempo para aprender de todo, ¿no? Bien, yo rescatar algunas cosas como comentarios, también a través de mi experiencia. Esto que en las parroquias, en las capillas, ¿no es cierto?, se den problemas entre las comunidades, como dice Daniela, eso no pasa en mi parroquia. O sea, eso, no sé, como que forma parte de ser católico, no sé. Incluso, bueno, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, igual San Pablo, uno ahí los primeros evangelizadores, igual tenían a veces ahí sus conflictos. O sea, a ver, yo diría, y aquí tomando un texto muy antiguo de Juan Pablo II, incluso como cardenal de Cracovia, decía que en el fondo no había que tenerle miedo al conflicto, porque el conflicto justamente lo que hacía era crecer, ¿ya? Entonces, el que no está de acuerdo con algo, ¿no es cierto?, cuando se presenta, ¿no es cierto?, un proyecto, por ejemplo, pastoral, y alguien dice, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con eso? No es un enemigo de la parroquia, ¿ah? Sino que es alguien que quiere hacer también un aporte. Ahora, nosotros hablamos a veces de crítica constructiva, pero nosotros a veces no sabemos hablar, no se nos ha enseñado a hacer esa crítica constructiva. Y yo lo digo porque yo lo he ido aprendiendo con justamente equipos de trabajo, con líderes y lideresas que me han ayudado como en el fondo a decir por una cosa mala que encuentro, decir 3 buenas, ¿ah? Entonces de repente nosotros incluso en nuestro país tendemos... ¿Vamos ya? ¿O quiere dar ahí, eso, gracias. Entonces en ese sentido, como digo, el diálogo se aprende. Des otra vuelta y te espero acá en la banca. Ahí de nuevo Hay muchos perros, mejor vamos entonces. Sí, bájate la mascarilla.
Abre ahí sí. eso, Lore. Bueno, esos son los problemas de comunicación, ¿se dan cuenta? A veces uno no se da cuenta. Entonces, y en ese sentido, no sé si quedó bien escrito, pero no se trata de eliminar los carismas ya de las parroquias. Yo creo que en ese mismo circulito que yo mostraba, esos esquemas, podríamos poner la parroquia, ¿no es cierto?, que desde el Concilio Vaticano II, entendido como comunidad de comunidades, y está bien que existan en el fondo los carismáticos, no sé, perdón si no digo algún grupo, Tatiano, franciscanos terciarios, camino neocatecumenal, no sé. Está bien que exista toda esa variedad, mejor, o sea, mientras más oferta, yo siempre digo de que la riqueza, ¿no es cierto?, el cristianismo es tan amplio, los carismas son como un punto de entrada para entrar a este misterio del cristianismo. Entonces, si tu punto de entrada es María, si tu punto de entrada es el Espíritu Santo, si tu punto de entrada es la palabra de Dios, si tu punto de entrada es tu vida familiar, en fin, o sea, está bien de que en las parroquias ojalá hubiesen, ¿no es cierto?, distintos carismas. El tema está de que en el fondo confluimos en la comunidad parroquial. Entonces, si cada carisma piensa que ellos son los únicos que van a llegar al cielo, ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Si cada carisma piensa que ellos nomás son los que hacen las cosas bien y que son los más fieles de la parroquia, también vamos a tener problemas. Y así, o bien cuando decimos lo que pasa es que este grupo no participa, ya, ¿por qué no participa? Entonces, también, y ahí, bueno, hay un trabajo grande también del párroco, en fin. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, que se dé estas relaciones. Yo incluso una vez, estando en un encuentro de sacerdotes, digamos, del obispado, este encuentro que tienen, también con algunos diáconos, me acuerdo que haciendo justamente, hablando del Concilio Vaticano II, ya hace tiempo, cuando se cumplieron los 50 años, yo decía que a veces en la iglesia tenemos más comunión con el hermano evangélico o con el de otras religiones que entre carismáticos y neocatecúmenos, por ejemplo. Entonces, claro, porque a veces de repente tenemos esos encuentros, desencuentros, ¿ya? Entonces, tenemos cantos distintos, entonces y cada uno como que se instala y a veces se impone. Entonces, como dice la María Consuelo del Pozo, ahí también la saludo, estudiamos juntas en algún momento. Ese es el problema, cada grupo se cree que tiene la verdad, y no es así, son puntos de entrada, ¿ya? Los franciscanos tendrán el tema de la pobreza, la creación, los chetatianos tendrá María, cada cual, ¿no es cierto?, tiene su punto de entrada, y desde ahí, ¿no es cierto?, vive este gran misterio del cristianismo, y el parroquiano, ¿no es cierto?, lo vive desde la liturgia, lo vivirá desde la vivencia de la Eucaristía, etcétera. O sea, son maneras distintas de entrar al misterio, pero todos nos enriquecemos con respecto a eso. Entonces, algunos decía, por ejemplo, el valorar las disculpas, el perdón, claro, una cosita temática, ¿no es cierto? Disculpa, la palabra disculpa es como lanzar la culpa más allá. En cambio, el perdón es asumir que me equivoqué. Y a veces alguien decía, cuando tengo la culpa tengo que pedir perdón. Incluso a veces cuando uno no tiene la culpa, es bueno echarse la culpa. Es bueno decir, ¿sabe qué? Como comunicación efectiva, decir, ¿sabe qué? Yo no entendí el correo que enviaron, o yo no entendí el WhatsApp, entonces yo no entendí que tenía que venir a la reunión. O sea, ¿para qué decir, oye, ¿sabes qué? Me mandaste el WhatsApp, no sé, 15 minutos antes de la reunión, yo no me había planificado, qué sé yo, tú qué te creís, ¿ya? ¿Para qué? Mejor decir, ¿sabes qué? Pucha, perdón, no entendí que tenía que avisarle a mi grupo sobre esta actividad. A veces es bueno echarse la culpa y no pasa nada. O sea, lo único que pasa es que las relaciones fluyen mejor, ¿ya? Pero uno se puede echar la culpa, ¿por qué no? Entonces, el perdón, en el fondo, tiene que ver con eso. El perdón tampoco se impone. Uno puede pedir perdón al otro, y si el otro no te perdona, el perdón también es un proceso, no es de un día para otro. Entonces, claro, por ejemplo, algunos también plantean esto, ¿no es cierto?, de que los grupos, las comunidades, es necesario que tengan identidad, tengan pertenencia. Lo que decíamos, la misma, el tema de la esquemita, o sea, yo soy carismática, bien, yo tengo mi identidad carismática, yo alabo a Dios, al Espíritu Santo,
genial todo, ando con mi bandereta, para todos lados, ya, soy carismático, ¿ya? Pero eso, digamos, es mi identidad, que yo aporto y que yo entro en diálogo. No tengo que dejar de ser carismática para poder ser parroquial, ¿ya? Los parroquianos somos peregrinos, ¿ya? ¿Qué significa la palabra parroquios? Algunos hablaban también, bueno, del respeto, de la valentía, el escuchar, el típico conflicto verdad-caridad. Es que es verdad, pues padre, que este grupo no participa nunca, ¿no es cierto? Cada vez que hay que juntarle plata para regalo para el cura, jamás ponen las 10 lucas o las 5 lucas que se piden, ¿no es cierto? Nunca, ¿ya? Llevamos como 10 años y jamás han puesto la plata, ¿ya? Entonces eso es verdad. Pero ¿y la caridad? ¿Qué te dice? Pucha, que hay que perdonar esto. Entonces, y ahí es donde entra el tema de los diálogos, del puente y todo. Por eso Roberto Carlos tiene razón, que es preferible tener 1 millón de amigos que 1 millón de plata, ¿no es cierto? Y también a veces son también decisiones verticales, o sea, en vez de decir, todos los grupos ponen 5 lucas, a lo mejor sería bueno ir a los grupos y decir, oye, ¿sabes qué? Habíamos pensado que podríamos juntar este dinero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es posible? ¿verdad? Entonces, de repente, esos vínculos intermedios a veces nos faltan. Algunos hablaban de que la Fratelli Tutti, bueno, era un antes y un después para los consejos parroquiales. Yo les recomendaría a la persona que puso eso, o que están en los consejos parroquiales, les recomiendo leer un instructivo parroquia, ya que hace un tiempo salió, no del Papa, sino de una de las comisiones, donde se habla sobre los consejos parroquiales. Es un texto muy bueno, en el sentido que justamente fomenta el tema del diálogo y fomenta el tema de las decisiones dialogadas, ¿no? No esto que alguno decía por ahí, el manejo de la información o la imposición de ciertas cosas o el abuso de poder. ¿Ya? Una de las cosas que más el Papa nos ha pedido como pueblo de Dios es que a Chile, ¿no es cierto?, sobre todo, que saquemos el carnet de madurez, nos dijo. Entonces, y empoderarnos, ¿no es cierto?, como laicos, que no es estar en contra, ¿ya?, del sacerdote, del diácono que lleva la capilla, sino que en el fondo esta idea de trabajar juntos. Entonces, como dice Priscila, nos adueñamos de los grupos y solo estamos para servir como instrumento de ellos. Claro, eso es lo otro, que nos adueñamos de la capilla, nos adueñamos, como digo, esto de que el florero es mío, yo solamente lo arreglo, o no sé, pues los temas de la liturgia, ¿no es cierto?, solamente son míos, etcétera. O por ejemplo, los carismáticos son dueños de la vigilia de Pentecostés. ¿Quién dijo eso? Si es de todo. O los catecúmenos son los dueños de la Pascua. Tampoco. O sea, claro, habrán, o no sé, o que los chantatianos son dueños del mes de María. Tampoco. O sea, en el fondo, claro, por los carismas que tenemos, los diversos carismas, a lo mejor, ¿no es cierto?, tenemos más habilidades, tenemos más competencia a lo mejor para ayudar a animar ciertos momentos, pero no necesariamente nos tenemos que adueñar. Dice la María Consuelo, cada grupo tiene su riqueza. A mí los carismáticos me enseñaron a alabar a Dios sin vergüenza y expresarle mi amor en público, y los necatecúmenos el amor a la palabra. Exactamente, ¿ya? O sea, cada uno tiene su riqueza, como decía San Pablo, yo con los carismáticos soy carismático, los catecúmenos, con los chantatianos, porque siempre me toca dar charlas así a diversos grupos de repente. Y claro, y todo, y al final uno va descubriendo, con los nazarenos también, cada uno va teniendo su riqueza, ¿ya? El mundo salesiano tiene su riqueza también, trabajo con ellos, y así pues cada congregación, cada carisma. Así que, bueno, yo creo que no sé, porque Fratelli Tutti tiene una misión enorme, enorme. Yo les invito a seguirla viviendo, a seguirla masticando, y sobre todo compartirla también en sus comunidades. O sea, lo que aquí se ha aprendido, poder también llevarlo a sus grupos, organizar, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, porque este día no trabajamos un trocito de la carta, qué sé yo, o quiero compartir lo que aprendí. También es importante tener esa humildad de que otro hermano, otra hermana de la comunidad, qué sé yo, nos pueda también compartir, enseñar sobre lo que hemos aprendido. Así que no sé si hay algo más, Dani, un poco por la hora, pero no Muchas pasa gracias, Lorena, nuevamente. Bueno, la Lore, como les comentaba, en el tercer ciclo y también ahora, es parte del equipo del área de formación desde el inicio.
y siempre ha estado con una tremenda disposición a poder acompañarnos, poder compartir la palabra, así es, compartir la buena noticia. Así que te agradecemos muchísimo, Lore, tu tiempo, tu preocupación y el cariño que también le pones a la formación. A ustedes también agradecerles el que hayan participado. Estuvimos aquí 4 semanas leyendo, compartiendo. Como decía la Lore, esto es algo que construimos entre todos. A través del diálogo vamos aprendiendo, y eso es la Fratelli Tutti. Por eso que no quisimos que fuese solamente una charla, sino que tuviésemos el espacio de diálogo, de interacción, porque así todos aprendemos. Así que les agradezco un montón todos los aportes que hicieron de distintos lugares de Latinoamérica, del país, de nuestra diócesis, así que muchas gracias por eso. Como les comentaba, vamos a tener las escuelas de verano, pronto les vamos a estar comentando. Cuando regresemos a la presencialidad, esperamos también volver con todos los otros programas de formación. Uno de ellos son las ESPERES, que son las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Hoy día que hablamos de reconciliación, no se nos enseña a perdonar y a reconciliarnos. Y las ESPERES justamente es algo que surge de la Iglesia colombiana, a raíz de todos los espacios de violencia y de conflicto que tenían para poder reencontrarse. Entonces ya también les vamos a poder compartir cuándo vamos a realizar esas escuelas de perdón y reconciliación. Por ahora nos vemos en las escuelas de verano, todos aquellos que quieran. Y por el correo electrónico les vamos a enviar el cuestionario que es de autoevaluación, o sea, de evaluación. No es una prueba, ¿ya? Patricio, no se preocupe porque no le voy a hacer una prueba, sino que ustedes nos van a evaluar a nosotros, ¿ya? Para nosotros ese cuestionario es súper importante, porque así podemos ir mejorando. Esto de la virtualidad es nuevo para nosotros también. Entonces necesitamos que ustedes nos digan qué cosas sirvieron, qué cosas podemos mejorar, etc. En ese mismo cuestionario les vamos a pedir su nombre completo. Con ese nombre completo vamos a hacer el certificado, que les vamos a enviar después por correo electrónico, certificado de participación. Nos vamos a sacar nuestra foto final, así que ponen sus mejores caras, la mejor pinta, y después se las enviaremos también por correo. Ahí está, vamos a la otra página. Excelente, y la última página acá. Súper bien. Entonces agradecemos a todos que hayan participado, compartan lo que hemos aprendido y vivámoslo también. Intentemos vivir la Fratelli Tutti, que para eso nos hemos reunido. No solo para Daniel, acá, sino que para vivirla. Muchas gracias por haber participado. Un abrazo grande a todos y nos veremos. Muchas gracias. Que estén muy bien. gracias a ustedes. Estén bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias, grupos. Muchas gracias. Bien, Feliz gracias. Navidad.